Radio 3 en rtv.es/a la carta. One of these days, ain't it peculiar? You're gonna look for me, and baby, I'll be gone. One of these days, and it won't be long. Oh, darling, gonna call my name, and I'll be far gone. I'm gonna tell you something that I ain't told no one before. That is, if I can stop dancing and get my poor self off this ballroom floor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Costan Sotoca y esto que escuchas es Círculos Excéntricos, el espacio de contracultura de Radio 3 Extra. You know that I'll be gone. Bye bye, baby. Esta semana dedicamos Círculos Excéntricos a uno de los grupos más importantes de la música moderna y también a uno de los más influyentes. Tanto es así que el músico Brian Eno los describió muy bien hablando del primer disco de la banda, un disco que por cierto se vendió muy poco, y dijo de él que solo había vendido 30.000 copias, pero cada una de las 30.000 personas que compraron el álbum montaron una banda. Es una descripción que define muy bien lo que fue este grupo del que vamos a hablar, en el que destacan letras transgresoras y controvertidas, sonidos innovadores, estéticas totalmente vanguardistas. Son solo algunas de las características para definir a uno de los grandes referentes contraculturales de todos los tiempos, The Velvet Underground. Hablar de un grupo como The Velvet Underground, del que se ha escuchado y se ha dicho ya casi todo, la verdad es que es un reto muy difícil. Así que desde Círculos Excéntricos intentaremos en este capítulo contar la historia de la banda, pero no a través de las canciones que siempre has escuchado, sino otras versiones alternativas, demos, grabaciones inéditas durante muchos años y demás rarezas. El primer disco de la Velvet, conocido por la famosa portada de la banana diseñada por Andy Warhol, se publicó en marzo de 1967, pero los principales integrantes de aquel conjunto, John Cale y Lou Reed, se conocieron unos años antes, en 1963, cuando los dos tenían 21 años, ya que se llevaban solo una semana de diferencia. Y desde entonces empezaron a hacer música bajo distintos nombres, hasta que en 1965 empezaron a llamarse The Velvet Underground. Y justo en esta época es cuando conocieron al diseñador neoyorquino Andy Warhol, y este se los llevó a su centro de operaciones, a The Factory. El primer disco de la Velvet incluye canciones que hablan de temas insólitos hasta el momento, como el sadomasoquismo, el sexo bizarro y, por supuesto, las drogas, que ocupan un papel importantísimo en este primer álbum de Velvet Underground and Nico. Como por ejemplo pasa en la canción que vas a escuchar ahora. En esta composición de Lou Reed, el músico, habla en primera persona de un hombre que tiene mono y que está esperando a su hombre, a su camello. Esto es Waiting for My Man.
Waiting for My Man. Te habrás dado cuenta de que esta versión no es la original del disco. Se trata de una grabación anterior que encierra una historia muy particular y que quizá ya conozcas. Pertenece al acetato de las famosas Scepter Sessions, las sesiones de grabación que la banda registró en los estudios Scepter de Nueva York en abril de 1966. Bueno, pues resulta que este acetato cayó en el olvido durante muchos años hasta que un buen día, en el año 2002, un tipo paseando por un mercadillo del barrio de Chelsea en Nueva York se detuvo frente a los típicos montones de vinilos y discos de segunda y tercera mano, muchos de ellos rayados y desgastados, y allí entre todo ese montón encontró uno de Velvet Underground y lo compró por 75 centavos. Resultó ser el acetato de las Scepter Sessions y años más tarde vendería esa obra por algo más de $25,000. En aquellas grabaciones ya estaba como una integrante más de la banda la modelo y actriz alemana Nico, lo que fue una imposición del productor de Andy Warhol y algo que Lou Reed y John Cale nunca vieron con muy buenos ojos. Por dos razones principalmente, porque Nico no hablaba muy bien inglés y en segundo lugar, y lo más importante, es que no sabía cantar directamente. Aunque sí que es cierto que, bueno, Nico luego fue mejorando su estilo, incluso grabó algún trabajo en solitario. El problema principal es que a Warhol, en su papel de productor, le importaba muchísimo más la parte estética que la musical. Y claro, esto al final acabó siendo un problema que acabaría lastrando a la banda y siendo clave en la ruptura entre el grupo y el diseñador neoyorquino. Pese a las reticencias de Lou Reed y John Cale, Nico acabó siendo la voz principal de 3 de las canciones de aquel primer disco: I'll Be Your Mirror, All Tomorrow's Parties y esta, Femme Fatale.
'cause everybody knows the things she does to me. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the things she does to me. She's just a little tease. Oh, oh, oh. Femme Fatale, una de las 3 canciones cantadas por Nico en el primer disco de Velvet Underground. Esta versión que escuchabas es la extraída del famoso acetato de las Scepter Sessions. En aquellas grabaciones ya figuraban 9 de los 11 temas que acabarían siendo los que formarían parte de aquel primer disco de Velvet Underground and Nico. Un disco que publicaron en marzo de 1967, pero grabaron un año antes. El problema es que ninguna discográfica quería editarlo, porque las letras eran muy controvertidas y también el sonido de la banda era bastante particular. Hasta aquellas letras de Reed realmente es difícil encontrar otras más crudas, provocativas y explícitas. Todo esto hizo que las discográficas se lo pensaran muy mucho a la hora de publicar este primer álbum de Velvet Underground. Andy Warhol fue a vender el disco a la Metro-Goldwyn-Mayer y habló con un directivo que cuando lo escuchó le dijo que le parecía una basura. Curiosamente, ese directivo, como responsable del sello The Verve, que era un sello perteneciente a la Metro-Goldwyn-Mayer, sería el que acabaría editando el disco. Un álbum en el que, como te comentaba, la banda añadió 2 temas a los que ya había registrado en las Scepter Sessions, y uno de ellos es el que abre el álbum y uno de los más míticos. En esta ocasión lo vas a escuchar interpretado por la australiana Courtney Barnett y Billy Bragg en una versión que grabaron para la televisión australiana. Esto es Sunday Morning. Sunday morning, praise the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning,
Sunday Morning, una versión interpretada por Courtney Barnett y Billy Bragg. Esta canción fue compuesta por Lou Reed y John Cale una mañana de domingo y bajo la premisa propuesta por Warhol, que les había dicho que quizá estaría bien componer una canción hablando sobre la paranoia. Ellos hicieron la melodía adaptada o pensando en que la cantaría Nico, pero aunque en los primeros ensayos efectivamente así fue, en la versión que se incluyó en el álbum finalmente quien cantó fue Lou Reed, eso sí, con un tono un poco diferente al habitual y más agudo, emulando lo que sería una voz femenina y generando incluso confusión en algunos críticos en aquellos primeros años desde la publicación del álbum, ya que se pensaba que la canción estaba cantada por Nico y no por Lou Reed. Ese primer disco de Velvet Underground fue un fracaso comercial absoluto. No pasó del número 171 en las listas de Billboard y todo eso pese a la labor de producción del mediático Andy Warhol. Así que después de aquel fracaso, Lou Reed decidió poner fin a su relación con Andy Warhol y con Nico. Las excentricidades del productor, que había sido bastante molesto durante la grabación del álbum, digamos que colmaron la paciencia de Lou Reed y entendió que esta era la mejor solución, algo que, según contó años más tarde John Cale, Andy Warhol se lo tomó bastante bien, aunque sí que es cierto que Lou Reed y Andy Warhol siempre han tenido sus diferencias, a pesar de mostrar públicamente la admiración y el agradecimiento mutuo que se tenían. Al poco tiempo de aquella ruptura con Warhol, es decir, a los pocos meses de la publicación del primer disco, la Velvet Underground se metió de nuevo en el estudio para grabar el que sería el segundo álbum de la banda. Un disco mucho más crudo en el que predomina ese sonido ruidoso, denso y experimental tan característico de muchas canciones de la Velvet, un conjunto que en aquel momento, ya con la ausencia de Nico y de Andy Warhol, estaba formado por Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y la batería Maureen Mo Tucker. La canción que abre y titula ese segundo disco de la Velvet, que saldría en enero de 1968, es White Light, White Heat. A ver si adivinas en esta ocasión quién canta esta versión. So insane. Why it travels way down to my toes. Why not gonna kill me now, goodness knows. Why not gonna drive me out of my mind. Why not gonna make me go blind. Why it travels way down to my toes. What's that sign, what's that sign, don't you know you're dead or alive. Oh, yeah. Oh, white light. Travel way down to my toes. Why that gonna kill me now, goodness knows. Why that gonna drive me out of my brain. Why that gonna make me go insane. Why it travels way down to my soul. What's that sign, what's that sign, don't you know you're dead or alive. Whoa, whoa, white light.
White Light, White Heat, interpretada ni más ni menos que por el Duque Blanco, David Bowie. Un gran admirador de la Velvet, a los que empezó a versionar ya desde muy joven con sus primeras bandas, aquellas de las que te hablamos en el capítulo de Círculos Excéntricos que dedicamos a los primeros años de la carrera del artista británico. Esta versión del White Light, White Heat la puedes escuchar en el disco Change Now Bowie, publicado en este mismo año, en 2020, y en el que se recoge una sesión de grabación realizada por el músico en el año 1996 en los estudios neoyorquinos Looking Glass Studios. White Light, White Heat abre el que es el disco más experimental, sin lugar a dudas, de la Velvet, y también el que menos canciones tiene, solo 6 cortes, aunque eso sí, el último de ellos dura más de 17 minutos. Y pese a que solo incluyeron 6 canciones en aquel álbum, durante aquel momento The Velvet Underground grabó otros temas que no saldrían a la luz hasta muchos años más tarde. Uno de ellos es Stephanie Says. Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, when answering the phone, what country shall I say is calling me from across the world? But she's not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. Stephanie says that she wants to know. She wants to know why it is, though she's the door, she can't be alone. Stephanie says, but doesn't hang up the phone. What seashell sea is calling from across the world? But she's not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. They're asking, is it good or bad? It's such an icy feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. Stephanie Says, un tema grabado por The Velvet Underground el 13 de febrero de 1968, solo un mes después de publicar su segundo álbum, el White Light, White Heat. Y esta canción no deja de ser una muestra más de la diversidad de estilos que siempre caracterizó a la banda a lo largo de su corta carrera. Quizá te haya recordado a otra mítica canción de Lou Reed, y es que el músico adaptó la letra y la música de esta Stephanie Says
para convertirla en Caroline Says 2, la canción incluida en uno de los mejores discos de Lou Reed en solitario, el disco Berlín, que publicó en 1973. Stephanie Says, tal y como la escuchabas, no salió a la luz hasta el año 1985 con la publicación del álbum recopilatorio de rarezas y temas descartados por la banda que no se habían incluido en ningún álbum, VU. En este disco recopilatorio también puedes escuchar otras canciones grabadas poco después del lanzamiento del White Light, White Heat, como por ejemplo esta, grabada solo un día después que Stephanie Says, Temptation Inside Your Heart. Somebody shut the door. I knew where temptation lies inside of your heart. You can talk during this. I know where the evil lies inside of your heart. Well, get out of here. If you're gonna try to make it right, you're surely gonna end up wrong. Wrong. Oh, well, shut the door. It's only 8:45. I know where the mirror's edge is inside of your heart. But she didn't pay $1 tonight. I know where the razor's edge is inside of your heart. Motown. It's not even 5 feet. Well, if you're gonna make it right, you're surely gonna end up wrong. You don't look like Martha Vandella. Oh, she's gonna start it all over again. Somebody get her out of here. Electricity comes from other planets. It's not that bad a solo. 4 times. Oh, It's pretty together. you can't say that. You didn't snap Yes, your I hand. I can talk to myself this way. Lock the door this time. I know where temptation lies inside of your heart. It's true. I know where the evil lies inside of your heart. Is you ready? But if you're gonna try to make it right, you're surely gonna end up wrong. Oh, the whole let's start again. Well, New York buildings are very high, and not at all offensive. Lock the door. You're gonna carry on at infinite length, my dear. The Pope in the Silver Castle. Is that awful? Hey, that's fine. That's it. Temptation Inside Your Heart, otro tema descartado por la Velvet Underground que no apareció en ninguno de sus discos de estudio. Estas canciones fueron grabadas solo 6 meses antes de que Lou Reed se cobrase una nueva víctima en la banda. Era el turno de John Cale, y es que en agosto de 1968 el músico galés dejaba The Velvet Underground. Y lo dejaba principalmente porque dejó de entenderse con Lou Reed. Reed quería evolucionar hacia un sonido más sencillo, que pudiera llegar de forma más fácil y al público y fuera más accesible, mientras que la visión de Cale era radicalmente distinta, mucho más experimental. Él era un virtuoso de formación clásica y quería utilizar a The Velvet Underground para seguir experimentando, y esa diferencia en la visión de lo que tenía que ser el grupo fue el principal motivo por el que ambos músicos empezaron a distanciarse hasta que Cale dejó la banda. Salía de la banda John Cale y entraba Doug Yule para empezar a preparar el tercer disco de estudio del grupo, un disco que publicaron en marzo de 1969 con el título The Velvet Underground. Un álbum mucho más sencillo que su antecesor, en el que se incluyen canciones como esta, Beginning to See the Light.
watching walk just like night did cats. Hey babe, well I'm beginning to see the light. Here we go again, acting good again. Here we go again, acting bad again. All right. Well, I'm beginning to see the light. Let me tell about it. Well, I'm beginning to see the light. Chipped in ice, the prison fire and ice has divided left into left and right. Hey babe, well I'm beginning to see the light. Here comes two of you. Which one will you choose? One is good and one is cruel. Agent no one, await the two. All right. Onward. Beginning to See the Light, el sexto corte del tercer disco de estudio de Velvet Underground, de título homónimo. Tercer álbum de la banda y primer disco sin John Cale, aunque curiosamente la versión que escuchabas de este Beginning to See the Light no es la del álbum, sino que pertenece a una grabación anterior que hizo la banda en la que aún estaba Cale. En este tercer disco hay muy buenas canciones porque todos los discos de Velvet Underground son grandes obras, pero sin duda, para quien te habla, hay una canción que brilla con mucha diferencia por encima del resto. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. You know, sometimes I feel so happy. Oh, but mostly, babe, you just make me mad. Honey, you just make me mad. Linger on. Your pale blue eyes. Linger on. Your pale blue eyes. You know, I thought of you as my mountaintop. I even thought of you as my peak. I thought of you as just about everything, you know, that I've had in this sad life, but I couldn't keep. That I've had and I just couldn't keep. Linger on. Your pale blue eyes. Linger on.
know you and me, we're just like money and time. You know how you lie and you can't stand up. So said to be down for you is up. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Oh, it was good what we did yesterday. I'd surely do it again. And the fact that you're married, I suppose that only proves that you're my best friend. But I'll tell you something, it's truly, truly a sin. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, girl, your pale blue eyes. Pale Blue Eyes, sin duda una de las canciones más emotivas, bonitas e hipnóticas de todas las que compuso Lou Reed a lo largo de su carrera. En esta ocasión interpretada en directo en el año 1970 desde el mítico club neoyorquino Max, Kansas City. Entre el tercer y el cuarto disco de Velvet Underground grabó varios temas que salieron a la luz años más tarde en diversos recopilatorios publicados después de la disolución de la banda o incluso en discos en solitario de Lou Reed, como por ejemplo pasa con la canción que vas a escuchar ahora, Andy's Chest. If I could be anything in the world that flew, I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here, they were a bit cuckoo, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skin and their hearts, and all the missionaries lose their bark. Oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in the world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string, flying in the air at night. 'Cause you know what they say about honey bears, when you shave off all their baby hair, you have a hairy mind, pink bear bear, and all the bells are rolling out for you, and all the stones are erupting out for you, and all the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday Daisy May and Biff were grooving on the street, and just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. But the funny thing is what happened to her nose. It grew until it reached all of her toes. Now when people say her feet smell, they mean her nose. And all the curtains laced with diamonds for you, and all the Roman noblemen for you, and kingdoms, Christian sailors dear for you, and melting ice cap mountaintops for you, and knights in flaming silver robes for you, and
nights that with a kiss turn prince for you. Swoop, swoop, rock, rock, roll, roll, swoop, swoop, rock, rock. Andy's Chest, la canción que Lou Reed escribió después del intento de asesinato sufrido por Andy Warhol y en la que en el título hace referencia a la enorme cicatriz que se le quedó en el pecho al artista neoyorquino después de que un disparo le atravesase varios órganos, entre ellos el pulmón. Esta canción fue grabada por la banda en el año 1969, aunque se mantuvo inédita hasta 1972, año en el que Lou Reed publicaría uno de los mejores álbumes de su carrera, Transformer. 2 años antes, en 1970, la Velvet publicaría su cuarto y último disco, Loaded. No contamos el disco Squeeze de 1973 porque para nosotros una Velvet sin Reed y Cale puede ser cualquier cosa, pero desde luego no puede llamarse The Velvet Underground. De hecho, cuando salió Loaded, el cuarto álbum de estudio de la Velvet, Lou Reed ya había dejado la banda. Dejó a la Velvet, pero también dejó un puñado de grandes canciones para ese cuarto disco, como el homenaje que rinde a la música que le salvó la vida. Él mismo dijo que si no hubiera escuchado rock and roll en la radio, no tendría ni idea de lo que es la vida en este planeta. Así que esto es Rock and Roll. Said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she put on radio, there was nothing going on at all. Then one fine morning she put on a New York station, she didn't believe what she heard at all. She started dancing to that fine, fine music, and know her life was saved by rock and roll. It took no computation to dance to a rock and roll station. It was all right, baby. Now it was all right. Jenny said when she was just 5 years old, you know her parents would be the death of us all. 2 TV sets and 2 Cadillac cars, well, you know, baby, it's not gonna help us at all. Then one fine morning she put on a New York station, she didn't believe, baby, what you heard at all. She started dancing to that fine, fine music. You know her life is saved by rock and roll. Despite all the amputations, you could dance to a rock and roll station, and it was all right. Hey, babe, now it was all right. Keep strumming now. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing
happening at all. Every time she put on the radio, there's nothing going down at all. Then one fine morning she put on a New York station. She didn't believe what she heard at all. Oh, she started dancing to that fine, fine music. You know, life was saved by rock and roll. It took no computation to dance to a rock and roll station. Life was saved by rock and roll. La vida fue salvada por el rock and roll. Esta versión que has escuchado pertenece a una grabación de 1969, previa a la grabada para el disco. Sin duda el disco más cercano al pop que tiene la banda y en el que no aparece la batería Moe Tucker porque estaba embarazada. Así que para las grabaciones The Velvet Underground tuvo que utilizar a distintos músicos dependiendo de la canción. Como te comentaba antes, Reed dejó la banda después de grabar el disco y antes incluso de que saliera al mercado. Y en esa despedida, que es Loaded, Lou Reed firmó uno de los grandes himnos de la Velvet y una de esas canciones que siempre le acompañó a lo largo de su carrera. Esa canción de la que te hablo es Sweet Jane. Y con esta versión previa a la que se incluyó en el disco, te decimos adiós. Sweet Jane. Standing on the corner, thinking of the best. Jane is in a corset, Jack is in his vest, riding a Stutz Bearcat. Oh, those were happy times. Women studied rules of earth, and ladies rolled their eyes. Sweet Jane, Sweet Jane, oh Sweet Jane. You know that Jack Daddy is a banker, Jane, she is a clerk. Both of them, man, they earn the money, and when they come home from work, oh, sitting by the fire, the radio does play the March of the Wooden Soldier, and you can hear Jack say,
people like to go out dancing. And all the people they had to work. And there's even people who would tell you that life is just made out of dirt.